novia dijo, te podría reemplazar cuando quisiera, pero ella no esperaba que yo ya tuviera a su reemplazo. Mi nombre es Kevin, tengo 27 años, y quiero dejar algo claro desde el principio, no cuento esto con orgullo. No es una historia que me enorgullezca ni una que quiera usar para justificar mis decisiones. Solo la narro porque fue lo que viví y porque, aunque muchos no entiendan lo que hice, yo sé que en ese momento actué de la única forma que consideré viable. No pretendo convencer a nadie, ni busco aprobación. Solo quiero relatar cómo comenzó todo y cómo fue que llegamos al punto en el que mi exnovia, Carla, me dijo aquella frase que marcó un antes y un después. Te podría reemplazar cuando quiera. Una frase que ella pronunció con la seguridad de quien cree que tiene control absoluto sobre la relación, sin imaginar que yo ya tenía una salida contemplada. Una salida imperfecta, cuestionable, pero que terminó siendo mi forma de liberarme. Conocí a Carla cuando ambos teníamos 25 años, en la universidad. Estudiábamos mercadotecnia y coincidimos en varios cursos. Empezamos a hablar porque trabajábamos en un proyecto en equipo y, aunque al principio me pareció simplemente amable y dedicada, poco a poco comenzamos a llevarnos bien. La química surgió con rapidez, quizá porque pasábamos demasiado tiempo juntos en un ambiente académico que nos obligaba a colaborar, discutir ideas y planear entregas. Comenzamos a salir a mitad del semestre, y debo admitir que en ese momento pensé que era una buena idea. Teníamos intereses similares, estudiábamos lo mismo, y creí que eso facilitaría nuestra relación. Fue un error. Tener una pareja en el mismo salón no es tan sencillo como suena, especialmente cuando los profesores prefieren que las parejas no trabajen juntas y buscan separarlas en cada actividad. Eso nos pasó desde el segundo mes de relación. En cada clase que requería equipos, los profesores nos pedían unirnos a otros compañeros para fomentar la integración, según ellos. Nunca lo decían de forma explícita, pero era evidente, no querían que una pareja trabajara junta. Al principio lo tomamos con humor, pero con el tiempo comenzó a generar tensión. Yo quería demostrar que podíamos trabajar como cualquier otro equipo, pero siempre estaba esa sensación de que debíamos comportarnos de cierta manera para no llamar la atención. A veces uno de los dos tenía un desempeño mejor que el otro en un proyecto, y se sentía raro hablar de eso siendo pareja. Todo se mezclaba. Lo que me sorprende, viéndolo en retrospectiva, es que desde ese momento ya existían señales de la personalidad de Carla. Cuando no le gustaba mi aportación en algún trabajo, se ponía a corregirme como si fuera mi supervisora y no mi novia. Me señalaba cada error con precisión, pero lo hacía con un tono que siempre rozaba la condescendencia. En ese entonces yo lo justificaba pensando que era estricta porque quería buenas calificaciones. Pero con el tiempo entendí que esa era su forma natural de relacionarse con cualquier persona que ella considerara que no estaba a su nivel. Al graduarnos, ambos entramos a trabajar en la misma empresa de marketing digital. Fue una casualidad al principio, pero cuando nos dimos cuenta de que las vacantes eran adecuadas para nosotros, decidimos aplicar. Entramos el mismo día, con el mismo sueldo, en puestos casi idénticos. Los primeros meses fueron buenos, ambos éramos nuevos, ambos estábamos aprendiendo, y el hecho de tener horarios similares nos permitía organizarnos de manera sencilla. Pero todo se complicó cuando, apenas medio año después, Carla fue ascendida a supervisora. El ascenso fue razonable, ella era organizada, puntual, y tenía buena capacidad para dirigir proyectos pequeños. Yo no tuve problema con su aumento de salario ni con su nuevo puesto. No me afectó que ganara un poco más que yo, era una diferencia pequeña, y sinceramente, no soy de las personas que miden su valor por lo que gana su pareja. Lo que sí fue un problema fue su cambio de actitud. Al principio pensé que tendría una ventaja, tener a mi novia como supervisora sería algo cómodo. Imaginé que podría darme ciertas facilidades, o al menos que tendría un ambiente más agradable. Pero fue justamente lo contrario. Carla se volvió más estricta conmigo que con cualquier otro del equipo. Estaba más pendiente de mis resultados que de los demás. Revisaba mis reportes 2 veces, señalaba cada fallo, cada error ortográfico, cada número mal ubicado. Me hacía observaciones frente a mis compañeros, no para humillarme, sino porque realmente parecía no darse cuenta de que estaba cruzando una línea personal.
Recuerdo un día en particular. Yo estaba revisando un documento cuando ella se acercó detrás de mí y, sin preguntar, tomó el mouse y comenzó a corregir el archivo frente a todos. Me dijo: esto está incompleto. No puedes entregar un reporte así. Por favor, revisa los datos antes de enviarlos. Fue el tono. No las palabras. El tono frío, autoritario, como si fuera mi madre regañando a un niño, no mi novia hablando con un adulto. Sentí todas las miradas sobre mí, y aunque nadie dijo nada, para mí fue humillante. Cuando salimos del trabajo intenté hablarlo. Le dije que prefería que esas correcciones me las hiciera en privado, no delante de todos. Su respuesta fue una frase que se repetiría muchas veces después. No puedo tratarte diferente. No quiero que piensen que te doy privilegios. Pero no era igualdad. Con los demás tenía paciencia. Conmigo, no. Un año después de trabajar en la empresa, decidimos mudarnos juntos. Ambos teníamos ingresos estables y nos pareció el paso lógico. Encontramos un departamento sencillo, pero cómodo. La renta se distribuyó de una forma que muchos no entenderían. Yo pagaba el 65% y ella el 45%. Aunque ella ganaba más, insistió en que yo debía aportar un poco más porque era justo equilibrar las cosas según nuestras responsabilidades individuales. Nunca entendí a qué se refería con eso, pero acepté porque no quería iniciar una discusión por dinero. Al principio no me molestó. Era manejable, pero con el tiempo las decisiones económicas se mezclaron con las dinámicas de autoridad. No pasó mucho tiempo antes de que Carla comenzara también a dar órdenes en la casa. Si yo compraba algo para el departamento sin consultarlo, me decía que no debía gastar sin avisarle. Si yo quería poner una película, ella elegía otra, alegando que ya tocaba ver algo diferente. Decía frases como: voy a organizar los horarios de limpieza. No quiero que todo sea improvisado. Necesito que lleves un registro de tus gastos personales para que sepamos cómo optimizar nuestro presupuesto. Comenzó a sentirse como si ella quisiera tomar control absoluto de todo. No discutía, ordenaba. No pedía, exigía. Al principio intenté poner límites, pero siempre encontraba una forma de darle la vuelta y convertir cualquier desacuerdo en un defecto mío. Si yo decía: no quiero que me hables así, ella respondía: estás exagerando. Solo te pido lo necesario para que todo funcione. No te lo tomes personal. Si yo expresaba que necesitaba espacio, decía: estoy tratando de ayudarte a ser más responsable. Te molestas porque no quieres mejorar. Era agotador. No era una pelea constante, sino una lucha silenciosa donde yo cedía y ella avanzaba un poco más. Con el tiempo, Carla fue ascendida nuevamente. Pasó de supervisora a jefa del área de proyectos. Su salario aumentó aún más y sus responsabilidades también. Y con ese ascenso, su actitud se endureció. No sé si fue la presión, la sensación de poder, o simplemente que mostraba quién era en realidad, pero empezó a compararme con otros compañeros del trabajo. Me decía: Héctor está haciendo un excelente trabajo en el último proyecto. Deberías aprender de él. Donovan ya entregó sus resultados. Le fue muy bien esta semana. ¿Para cuándo los tuyos? Al principio intentaba responder con calma, pero era inútil. Ella convertía cualquier diálogo en una evaluación. Recuerdo varios ejemplos claros. Una noche llegué cansado, dejé mi mochila en la mesa y me senté en el sillón. Ella salió de la habitación con su computadora en la mano y me dijo: revisé tu informe final y noté que todavía tienes inconsistencias. Quiero que lo corrijas antes de dormir. No fue un oye, revisa esto cuando puedas, sino una orden directa. Otro día, mientras preparábamos la cena, mencioné que había tenido una reunión complicada y que me sentía frustrado. Esperaba apoyo emocional, pero en lugar de eso, ella dijo: tal vez si fueras más organizado no tendrías ese tipo de problemas. Es cuestión de disciplina. Y luego, más tarde, frente a unos compañeros que habían ido a visitarnos, comentó casi en tono de burla:
A veces siento que tengo que estar detrás de él para que las cosas salgan bien. Era humillante. No era una broma, no era un comentario casual. Era su auténtica percepción. Me veía como alguien que necesitaba ser corregido constantemente. Y lo peor es que ella no admitía ningún error propio. Si algo salía mal, era mi culpa. Si discutíamos, era porque yo era sensible. Si señalaba alguna injusticia, respondía que mi ego masculino estaba herido. Esa frase se volvió repetitiva. Eso que sientes es tu machismo queriendo salir. La usaba en cualquier discusión, sin importar el contexto. La repetía tanto que comencé a cuestionarme si realmente estaba exagerando o si, como ella decía, el problema era mi incapacidad para aceptar que mi pareja tuviera un mejor puesto. Con el tiempo entendí que no era mi ego. Era falta de respeto. Era control. Era una relación donde yo estaba perdiendo mi autonomía y mis límites. Y, aunque en ese punto yo todavía no lo sabía, esa dinámica iba a empeorar mucho más antes de romperse. Nunca voy a olvidar el día en que todo se rompió por completo. Hasta ese momento mi relación con Carla ya era complicada, pero todavía intentaba convencerme de que había algo que rescatar. Vivíamos juntos, compartíamos gastos, compartíamos un trabajo, y aunque ella había cambiado con el tiempo, yo seguía aferrándome a la idea de que todo era una fase, una mala racha o simplemente estrés laboral. Me repetía que no había nada realmente grave entre nosotros, que solo eran discusiones y diferencias normales. Pero estaba equivocado. Estaba ciego. Aquella tarde llegamos del trabajo cansados, como siempre. Yo quería acostarme un rato, pero recordé que necesitaba conectar mi laptop para enviar un informe pendiente. Mientras buscaba el cable en un cajón de la sala, escuché que el teléfono de Carla vibró sobre la mesa. No le presté atención al principio, su celular sonaba todo el día por cosas del trabajo, chats con sus amigas o grupos de la empresa. Pero esa vibración tuvo algo distinto, quizá porque fue más prolongada, o tal vez porque simplemente mi cuerpo ya estaba alerta desde hacía semanas sin que yo lo admitiera. Cuando levanté la mirada, el teléfono estaba boca arriba, iluminado. Y ahí, sin que yo tuviera que moverme un centímetro, vi un mensaje que me dejó helado. Hola, Carla, te ves hermosa con ese uniforme nuevo que compraste. Quiero que lo traigas todos los días. El mensaje era del jefe de la empresa. Me quedé inmóvil, paralizado, como si leerlo una vez no fuera suficiente. Di un paso más para asegurarme de no estar imaginando cosas. Era real. La frase estaba escrita ahí, sin ninguna interpretación laboral posible. Nadie escribe eso por motivos de uniforme o para mantener un ambiente profesional. Sentí un calor incómodo en el pecho, la respiración se me aceleró. No sabía si agarrar el teléfono, si borrarlo, si dejarlo ahí como si nunca lo hubiera visto. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Lo único que sabía era que ese mensaje no era normal. No era algo que yo pudiera ignorar. Carla salió de la cocina justo en ese momento. Yo tenía el celular en la mano, porque al final lo tomé casi sin darme cuenta. Ella lo notó al instante. Se congeló por un segundo y luego intentó sonreír, como si no entendiera qué estaba pasando. ¿Qué haces con mi teléfono?, me preguntó. Yo no quería dar rodeos. ¿Qué significa este mensaje? Le mostré la pantalla. Ella ni siquiera se sorprendió. Ni se inmutó. Como si le hubiera mostrado un reporte de trabajo. ¿Ese?, me dijo con tono tranquilo. Solo me está haciendo una sugerencia sobre mi vestimenta. Es mi jefe, él puede decidir el uniforme. En ese momento sentí que me estaba tomando por tonto. No solo era el mensaje, era su actitud. Tan fría, tan controlada. Como si la situación no fuera grave. Como si el problema fuera yo por atreverme a preguntar. ¿Y desde cuándo los jefes te dicen que te ves hermosa con un uniforme nuevo?, pregunté. Ella suspiró con fastidio, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Kevin, por favor. Estás exagerando. Él es amable, ya lo sabes. No puedes ver problemas donde no los hay. Esto es trabajo, nada más.
Pero yo ya no podía tragarme esa explicación. Ya me había cansado de que ella hablara como si siempre tuviera la razón y yo fuera un ignorante que no entendía nada. Intenté decirle que ese mensaje no era apropiado, pero no quiso escucharlo. Terminamos discutiendo fuerte esa noche. Ella me dijo que yo estaba siendo inseguro, que solo me veía pequeño porque su machito interior no soportaba que ella fuera jefa. Yo ya no tenía fuerzas para seguir peleando. Me fui a dormir sintiéndome humillado y confundido. Pero algo dentro de mí ya estaba despertando. Al día siguiente, Carla se metió a bañar temprano. Yo estaba en la sala, todavía pensando en el mensaje. No podía sacármelo de la cabeza. Era como una espina que se enterró profundo. Y entonces me llegó el impulso. Tal vez fue un error, tal vez fue desesperación, pero tomé el celular de ella. No tenía contraseña. Nunca le había puesto una, quizá porque estaba tan segura de que jamás la confrontaría directamente. Entré a la conversación con su jefe. Había de todo menos trabajo. El mensaje más reciente decía: Carla, vamos a cenar esta noche. Todo esto será profesional, no te preocupes. Bueno, profesional, pero si quieres puede pasar algo más. Será en el Hotel San Marcos. Ese restaurante me encanta. Pedí una suite para relajarnos, si quieres algo más privado. Me quedé helado. Literalmente. Sentí como todo mi cuerpo temblaba. No sabía si era rabia, tristeza o una mezcla de ambas cosas, pero sí sabía que nada de lo que había pasado hasta ese día podía compararse con el golpe que me dio leer eso. La respuesta de Carla estaba justo debajo, tan fría y normal como siempre. Claro, jefe. Usted sabe que yo acepto cualquier salida si es profesional, jajaja. Esa frase me destruyó. Ese jajaja me retumbó en la cabeza como si se burlara de mí directamente. Carla salió del baño y me encontró con el celular en la mano. No sabía cómo explicarlo. No sabía cómo decirle que yo ya lo había leído todo. Pero de nuevo ella actuó como si no fuera nada. ¿Por qué estás leyendo mis cosas?, me preguntó, sin parecer nerviosa. Yo la enfrenté. ¿Vas a decirme que esto también es profesional? Le mostré el mensaje del hotel. Ella tomó aire, como si se preparara para darme una nueva explicación absurda. Es una cena de negocios. No entiendo por qué lo dramatizas tanto. Además, ¿qué tiene de malo que seamos amigos? Me llevo bien con él, eso es todo. La desesperación con la que defendía esa cena de negocios solo confirmaba lo que yo ya sabía. No vas a ir a esa cena, le dije. Ella rió. Literalmente rió. Voy a ir a donde yo quiera. No eres nadie para prohibirme nada. Esa frase me rompió de una manera que ni siquiera había imaginado posible. Ese día Carla salió como si nada. Yo me quedé en el departamento sintiendo que me habían arrancado algo del pecho. No podía llorar, pero las lágrimas simplemente se me salían sin permitirme controlarlas. Y lo peor, ella no volvió a dormir a casa esa noche. Tenía la certeza de que me había engañado, pero no tenía idea de cómo terminar con todo eso. Teníamos un departamento juntos, trabajábamos en la misma empresa, estábamos atados por todas partes. Romper la relación implicaba enfrentar el infierno en el trabajo y en casa. No sabía por dónde empezar. Cometí el error de callármelo. De aguantar. De dejar que la rabia se convirtiera en una necesidad de equilibrar las cosas, aunque fuera de la peor manera. Y ahí entró Andrea. Andrea era una chica de la empresa, atractiva, simpática, siempre sonriendo. Desde que llegó, me había coqueteado sin disimularlo. Yo nunca le había respondido, pero cuando todo con Carla se vino abajo, ella se convirtió en la vía de escape más evidente. No estoy orgulloso de lo que hice, pero en ese momento no buscaba moralidad. Buscaba sentir que tenía control de algo. Que podía lastimar a Carla de la misma manera que ella me había lastimado. Empecé a salir con Andrea a escondidas. Ella sabía que yo estaba en una relación, pero también sabía que yo no buscaba nada serio. Ella aceptó sin problemas.
Al principio solo platicábamos, pero después empezamos a besarnos, a vernos en su departamento y luego en el mío cuando podía. Admito que me sentía bien. Admito que había algo de adrenalina, de alivio, de sentir que por fin yo también hacía algo por mí. Andrea era más apasionada, más directa, menos rutinaria. No tenía miedo de expresarse, no tenía reservas. Con ella me sentía deseado, no evaluado. Y yo lo necesitaba desesperadamente. Un día, Carla dijo que tenía otra cena de negocios con su jefe. Yo no quise escucharlo. Solo le dije: si aprecias esta relación, no vayas. Ella se volteó hacia mí y me miró como si yo fuera un desconocido. No te creas tan importante, me dijo. Yo puedo reemplazarte cuando quiera. Eres un empleado mediocre. Hay hombres mucho mejores que tú en esa empresa. Deberías agradecer que te hago caso. Soy tu jefa. Soy una mujer exitosa. No cualquier hombre puede decir que su pareja es exitosa. Y ahora, si me disculpas, iré a mi cena de negocios. Él sí es un buen partido. Se fue sin esperar respuesta. Esa noche yo no estaba triste. No sentí dolor. Sentí otra cosa, una decisión. Llamé a Andrea. Hola, ¿cómo estás? Le dije. ¿Quieres venir esta noche a mi departamento? Andrea dudó un poco. ¿Y tu novia? Preguntó. No estará aquí, respondí. Ella aceptó. Esa noche vimos películas, cenamos y terminamos en la cama. No lo niego, me sentí bien. Sentí que recuperaba el control de mi vida. Sentí que Carla ya no podía pisotearme. Incluso me atrevo a decir que fue una de las noches en las que más libre me he sentido desde que la relación con Carla empezó a deteriorarse. Le advertí a Andrea que Carla podía llegar en cualquier momento. Ella solo me miró y dijo: si a ti te importa una mierda, a mí me importa menos. Nos quedamos dormidos. Y entonces, de madrugada, escuché gritos. ¿Qué haces con esta mujer? ¿Cómo es posible que te acuestes con Andrea? Me desperté sobresaltado. Carla estaba en la puerta del cuarto, totalmente fuera de sí. Tenía los ojos rojos, la respiración acelerada, y temblaba de rabia. Tranquila, le dije con voz cansada. No despiertes a la gente así. Andrea no dijo nada, solo sonrió. Carla siguió gritando. ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué te pasa? Yo la miré, sin moverme. Nada, le respondí. Solo estábamos en una cena de negocios. Andrea soltó una carcajada. Yo mantuve la mirada fija en Carla. Ella gritó que yo estaba haciendo esto por celos, que ella jamás me engañaría, que todo era producto de mi imaginación. No creo que me engañes, le dije. Estoy seguro. Ese tipo ya te vio desnuda. Y tú dijiste que podías reemplazarme cuando quisieras. Pues ve buscando reemplazo. Porque yo ya encontré el mío. Carla perdió el control. Empezó a empujarme, a golpearme en el pecho, en los brazos, en los hombros. Me gritaba que me largara de su casa, aunque el departamento lo pagábamos entre los dos. Andrea se vistió tranquila y me dijo: vámonos. En mi casa no hay tanto escándalo. Y nos fuimos. Al día siguiente nos despidieron a los dos, a ella y a mí. La empresa lo manejó con una frialdad que todavía recuerdo. Nos llamaron a una sala de juntas alrededor de las 9 de la mañana, el gerente de recursos humanos estaba sentado con una carpeta en la mano, y a su lado había una abogada que yo no había visto nunca. No había saludos, no había cortesía, no había intento de suavizar nada. Solo dijeron que, para evitar conflictos internos y preservar el ambiente laboral, habíamos quedado fuera de la empresa. Lo envolvieron todo en palabras ambiguas, como si despedir